abril, el Ministerio Público y la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala presentaron un caso de defraudación aduanera que implicaba a una serie de funcionarios públicos, entre los cuales se encontraban quizá los más altos, el superintendente de Administración Tributaria y el secretario privado de la vicepresidenta de Guatemala. La cercanía de estos funcionarios a los altos rangos del Estado, a la vicepresidenta y al presidente mismo, detonó el malestar acumulado por muchos años de la ciudadanía, sobre todo de la clase media, con la corrupción. De inmediato se activaron las redes sociales, surgió un movimiento conocido como primero Renuncia Ya y después Justicia Ya, que hizo una convocatoria a manifestarse en la plaza central de la capital frente al Palacio Nacional de la Cultura, que es el Palacio de Gobierno. En esa primera ocasión se reunieron más de 30.000 personas en una manifestación inaudita por su tamaño en los últimos 70 años de Guatemala. Durante 4 meses y medio aproximadamente hubo manifestaciones semanales consecutivas, tanto en la capital como después en otros departamentos, sobre todo en núcleos urbanos, y en algunas ocasiones crecientes en tamaño. Se llegaron a juntar más de 200.000 personas en algún momento solo en la plaza capitalina. Toda esta presión fue girando hacia las instituciones de gobierno, también hacia el organismo legislativo y judicial, que aunado a otros factores como la presión internacional, el papel de Estados Unidos y otras cuestiones menos nobles, dieron con la caída de la vicepresidenta primero y después del presidente del gobierno. Después de todas estas semanas de lucha en la calle, de solicitudes de reformas del sistema, comienza a cobrar presencia entre muchos manifestantes, sobre todo entre aquellos que participaban en organizaciones activistas o las estaban tratando de crear, la sensación de que iba a ser muy difícil mover el sistema, reformarlo, y que no les estaba respondiendo, por un lado. Por el otro lado, comienzan a introducirse elementos estabilizadores y válvulas de escape a la atención ciudadana. Cae la vicepresidenta, como ya dije, cae el presidente, llegan las elecciones que eran vistas por muchas no como una solución, sino como una dilatación del problema, una forma de continuidad del problema, y en lugar de impugnarlas o posponerlas porque se consideraban fraudulentas de origen, lo que se hace es se llevan a cabo, cae el candidato que se esperaba que ganara y que era el más aborrecido por la parte de la población activa que estaba en las plazas, y todo eso termina de desactivar un poco las protestas. Al mismo tiempo pasan a segunda vuelta un candidato que es un comediante y una candidata que fue primera dama, hizo gobierno hace 4 años y que no era muy bien vista por la población. Todo eso lleva un poco a un sentimiento más o menos generalizado de decepción, de desilusión, y al mismo tiempo la espuma de las manifestaciones se viene abajo. Ahora lo que hay es un repliegue de las organizaciones que están tratando de entender cuál es la ruta que deben seguir en los próximos meses. Primero hay que cambiar la sociedad, pero esto no va a llegar tan rápido. Entonces hay que comenzar a trabajar con reformas del Estado, y hay 4 o 5 reformas que me parecen fundamentales. La primera es la reforma electoral y de partidos políticos, que debería propiciar un mejor sistema para después llevar a cabo una reforma del organismo judicial, de la carrera judicial. También es crucial la reforma del servicio civil para tener una burocracia profesional y no clientelar, una burocracia que funcione, un Estado profesionalizado. Y a mí no me parece tan relevante, pero se está discutiendo mucho la reforma de la ley de contrataciones y adquisiciones del Estado. Cómo el Estado compra, a quién compra, por qué compra. Y hay otras 2 que a mí me parecen fundamentales, pero son más difíciles. La reforma de la Constitución, porque muchas formas de corrupción están consagradas en la Constitución, como el ser juez y parte, ¿no? el contar con información privilegiada, etc. Y la reforma que elimine el secreto bancario. Ahora es muy difícil que las instituciones, solo hay una institución del Estado que puede conocer cómo se manejan las cuentas bancarias, y eso posibilita que no se pueda fiscalizar perfectamente a los partidos políticos, y también posibilita la evasión y la elusión fiscal constante.